Bien, entonces empiezo con lo de sus tareas. Miren, Vladimir, medio tiempo me envió las calificaciones de ustedes. Creo que ustedes ya también las tienen en sus manos. Si no, le voy a pedir a Vladimir que las envíe también. La idea es que las revisemos uno por uno, que sean sesiones muy breves de unos 5 minutos, es lo que yo creo que debería tomar cada una, pero necesito planearlas con tiempo. Entonces, en esta ocasión ya no hubo forma de hacerlo. Les voy a enviar mañana un rol de entrevistas para las tareas que vamos a hacer este miércoles. No creo que podamos cubrir todas las entrevistas en una sola sesión. Probablemente tengamos que tomarnos parte de la sesión del lunes. No, tendría que ser del miércoles 18, me parece, porque el lunes no hay clases nuevamente, ¿no? Pero podemos cubrir la mayor parte de ellas el miércoles. Son sesiones breves, simplemente les voy a hacer algunas preguntas sobre sus respuestas. Va a haber la oportunidad también de que ustedes me señalen, pues, cualquier observación que tengan sobre las notas que les asignamos. Y pues, pero por supuesto que siempre está sujeto a revisión cualquier calificación, porque a veces lo que ocurre no es que ustedes tengan la respuesta mal, sino que nosotros no entendimos exactamente qué estaban haciendo, y probablemente su respuesta es correcta. Entonces habrá la oportunidad de que ustedes lo señalen en esa sesión, ¿no? Pero para no tener a todo el mundo esperando 1 hora y media, mi idea es dividirlos en 3 grupos y asignarles espacios de media hora. Si no podemos ver a todos, si nos extendemos demasiado, pues entonces pasaré algunos el miércoles de la semana siguiente, aunque espero que sean los menos. ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias, profe. Bien, bueno, pues no, gracias a ustedes. Y entonces, pues voy a seguir entonces con el tema 2. Déjenme compartirles las láminas. Permítanme, porque cambié de navegador. Aquí está. Estaba teniendo problemas con Chrome, entonces me regresé a Firefox, que siempre lo que he usado y tiene una interfaz un poco distinta para esto. Ya están viendo, me imagino, ¿no? Ya tiene la ventana de las láminas en pantalla. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces empezamos hoy con el tema realmente número 2 del curso, que son las gramáticas independientes del contexto. Esto ya lo he definido anteriormente, que es una gramática independiente del contexto. Se acordarán que pues tenemos los 4 ingredientes de siempre: alfabeto de entrada, alfabeto de símbolos no terminales, de entrada de símbolos terminales, de símbolos no terminales, símbolo inicial y una serie de reglas de producción. Y las reglas de producción tienen esta forma. Tenemos del lado izquierdo símbolos no terminales aislados. Aquí, por ejemplo, tengo esta A. Y del lado izquierdo, pues podemos tener realmente cualquier cosa, ya sea una cadena que sea de terminales, de no terminales, una mezcla de ambos, y posiblemente épsilon, por supuesto, ¿no? Entonces, nuestra única restricción es que del lado izquierdo de la regla siempre aparezca un no terminal aislado. Y por eso es que se llaman independientes del contexto, porque la idea es que las derivaciones que vamos a hacer más adelante dependen solo de la interpretación de ese, más bien la transformación de ese no terminal, sin tomar en cuenta qué cosas lo rodean. Que sí se hace, por supuesto, en las gramáticas dependientes del contexto. Voy a utilizar estas siglas CFG para designar el conjunto de gramáticas independientes del contexto. Todas las que cumplan este formato, por supuesto. Y voy a hablar del lenguaje generado por una gramática, como lo he venido haciendo ya desde hace varias clases, como LDG, el lenguaje generado por la gramática G. Y voy a decir que un lenguaje es independiente del contexto, sí, solo si existe una gramática independiente del contexto que lo genera. Es decir, yo les puedo dar una descripción abstracta del lenguaje como A a la N, B a la N, y les digo, si me encuentras una gramática independiente del contexto que genera este lenguaje,
entonces este lenguaje es independiente del contexto, aunque mi descripción original haya sido en otros términos. Y como de costumbre, pues para agrupar a todos los lenguajes de esta clase vamos a utilizar siglas, y en este caso van a ser CFL, que pues como se imagina es Context Free Languages. Y pues en adelante voy a utilizar estas siglas con frecuencia, entonces recuérdenlas. A ver, aquí tengo un par de ejemplos de dos lenguajes independientes del contexto que son muy simples, pero que ilustran bastante bien lo que hacen estos lenguajes. El primero es el lenguaje palindromas, que es un lenguaje que lo que hace es darle palabras que pues, se leen de la misma manera de izquierda a derecha. En este caso doy el ejemplo más simple, que es con dos caracteres. Si fuera con un carácter, por supuesto, pues se dan cuenta que es trivial que sean palindromas, ¿no? Con dos caracteres el asunto se vuelve interesante. Y vean que la forma en que genero palabras en este lenguaje es, pues primero pongo un símbolo y repito ese mismo símbolo al final, y en medio mantengo el símbolo de inicio, que me va a permitir generar pues más palabras de mayor longitud, ¿no? Y puedo empezar con A o puedo empezar con B. Y por supuesto en algún momento voy a desaparecer a la S para que esto sea una palabra de lenguaje. Acuérdense que mientras existan no terminales en una cadena, todavía no es una de las palabras del lenguaje. Bien, el lenguaje de paréntesis, vean que este lenguaje también es bastante sencillo. Tiene solo dos terminales, que son el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra, un solo no terminal, y pues las reglas en este caso son también bastante sencillas. Una posibilidad es que generar pues cadenas anidadas de paréntesis, entonces abro con un paréntesis y cierro acá con otro paréntesis, y al interior puedo generar más cadenas de este estilo. Y la otra posibilidad es concatenar cadenas de paréntesis, que por eso tengo dos veces el símbolo SS, y finalmente en algún momento voy a desaparecer a la S, y por eso tengo aquí epsilon. Entonces, pues son lenguajes bastante simples. En general, los lenguajes independientes del contexto son de este estilo. Pueden tener muchas reglas, pero el hecho de que del lado izquierdo tengamos un símbolo no terminal aislado hace que no sean realmente mucho más complicados. Bien. Voy a darles una serie de definiciones que más adelante nos van a hacer falta para poder analizar estos lenguajes. En primer lugar, vamos a considerar una derivación. Acuérdense que una derivación es una cadena que generamos a partir del símbolo inicial y aplicaciones sucesivas de pues las reglas de derivación. Entonces, de las reglas de producción. Entonces, en este caso, vean cómo mi derivación pues tiene esta forma. Empiezo con una cadena alfa 0, que pues generalmente es el símbolo inicial S, después transforma esa cadena en una cadena alfa 1, etcétera, hasta llegar a una cadena alfa n, en la que probablemente ya no tengo no terminales. Para haber hecho esta serie de transformaciones, tendría que haber estado en esta situación. Vean, A1 me genera beta 1, de acuerdo con la regla de producción, AN me genera beta n, y cada una de las alfas que tengo acá están formadas por un prefijo gamma i, que puede ser vacío, el símbolo no terminal, que es parte de la regla de producción respectiva, y de este lado pues un sufijo que también puede ser vacío. Entonces la cadena alfa i tiene esta forma, vean, en medio en algún punto tiene este símbolo no terminal, el que corresponde a una regla como esta, y la cadena alfa i más 1 lo que hace es sustituir al no terminal por la cadena que genere ese no terminal, de acuerdo con la regla respectiva. Bien, a ver, voy a poner un ejemplo de qué estoy diciendo con esto para que no parezca tan abstracto. Déjenme compartir ahora toda la pantalla. Bien, ahí está. No sé si alcanzan a ver ahora que tengo de un lado las láminas y del otro lado tengo mi block de costumbre. Pensemos en el lenguaje de palindromas. Por ejemplo, acuérdense que las reglas eran estas. Permítanme. S me podía dar A seguido de S seguido de A, B seguido de S seguido de B, o epsilon.
Esta es mi gramática. Entonces yo puedo empezar una derivación de esta forma. Vamos a pensar que empiezo con la primera regla. ASA, y después genero A, B, S, B, A, y pues más adelante lo que hago aquí es generar A, B, B, A. Bien, tenemos entonces esta situación. Vean cómo, de acuerdo con lo que teníamos acá de este lado, y voy a cambiar de color. Aquí está. Esta es mi cadena alfa 0 y esta es mi cadena alfa 1, la cadena alfa 2 y la cadena alfa 3. Entonces la cadena alfa 0 está formada por lo siguiente. Sería aquí mi gamma 0 seguido de mi S seguido de una eta 0, y en este caso en particular gamma 0 es igual a eta 0 igual a epsilon, ¿se dan cuenta? Y lo que tengo entonces es que la cadena alfa 1 es esta misma gamma 0 seguido de, vean que aquí lo que apliqué en este punto fue la regla S se convierte en A seguido de S seguido de A. Esa fue la regla que apliqué. Y entonces, pues aquí lo que tenemos que tener es esta parte, ¿se dan cuenta? Esta parte de aquí es beta 1. Y entonces aquí le escribo A, S, A, seguido de eta 0, y como eta 0 y gamma pues son gamma 0 y eta 0 son epsilon, entonces esto me da pues A, S, A. Eso es lo que estoy diciendo con esta descripción más general en las láminas. Este es un ejemplo de qué es lo que quiero decir. En cada paso estoy sustituyendo un no terminal de la derivación por su lado derecho, de acuerdo con la regla de producción. Bien. Sí, espero que haya quedado claro. Voy a regresar entonces, o si no sé si hay preguntas, me detengo mejor y pregunto eso. ¿Dudas? Sí, adelante. Sería que independiente del contexto, no me quedó claro. ¿Qué esta gramática es independiente del contexto? Sí, date cuenta cómo en cada caso lo que tenemos es en cada una de las tres reglas de derivación, de producción que tenemos aquí, lo que tenemos es del lado izquierdo un no terminal, que es ese. Del lado derecho puedes tener cualquier cosa. Y en este caso el lado derecho, los lados derechos son ASA, BSB y epsilon. Entonces es independiente del contexto. Okay. Había otra persona que quería preguntar algo, me parece, ¿no? ¿No? Bien, entonces continúo con las láminas. Déjenme regresarme solo a las láminas para que sea más claro. Bien, ahí está. Ahora también a las láminas nada más, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo aquí en general. Cómo se hacen las derivaciones. Es algo que pues ya ha venido haciendo, por supuesto, simplemente les estoy poniendo nombres, porque me va a servir para una serie de definiciones útiles. Primero, observen que hay la posibilidad, aquí en estas cadenas que tenía en mi derivación, no se ve porque hay un solo no terminal, pero en general, uno puede elegir entre cuál de los no terminales que hay en una cadena que deriva hasta cierto punto, cuál de ellos voy a transformar. El punto es que si siempre escogemos el que está a la izquierda, el primero de ellos leyendo de la manera en que leemos en los que usamos el alfabeto latino, entonces esa derivación se va a llamar por la izquierda. Aquí lo estoy diciendo de otra manera. Lo que estoy diciendo es que si la cadena gamma i, ven, en este caso, esta cadena, siempre es menor o igual en longitud que la cadena gamma i más 1, entonces esta derivación se llama por la izquierda. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que siempre estoy escogiendo el primer no terminal para derivar. Y eso significa que
obviamente la cadena puede seguir agregando no terminales a la derecha de los que, digo terminales, a la derecha de los que ya tenía. Y por eso puede seguir creciendo así indefinidamente. Entonces, si siempre mantengo esta política de derivar el primer no terminal, se llama una derivación por la izquierda. Si alterno, entonces ya no se llama así, por supuesto. No tiene que ser siempre, escoge ese no terminal. En cambio, si siempre escojo el último no terminal, le voy a llamar la derivación por la derecha. Y entonces lo que vamos a tener es que se da esta situación. Eta i siempre es menor o igual que eta i más 1. ¿Por qué? Porque estoy agregando no terminales a la izquierda, a la derecha perdón, terminales a la derecha del no terminal, del último no terminal. Esa es la situación que tengo. Permítanme poner en silencio mi teléfono, olvidé hacerlo. Ahí está. Listo. Bien, entonces esa es una primera definición que quería presentar. Una segunda definición es sobre el tipo de gramáticas que podemos tener. Vean, voy a llamar una gramática no ambigua a una gramática en la que ocurre lo siguiente. Si yo elijo derivar por la izquierda siempre o por la derecha, todas las cadenas del lenguaje tienen exactamente una sola derivación. Es decir, ya una vez que escojo alguna de estas dos opciones, izquierda o derecha, hay una sola forma de generar una cadena. Y en ese caso digo que la gramática es no ambigua. ¿Por qué razón? Porque hay gramáticas en las que puedo obtener cadenas de más de una forma. Y siempre y cuando pues sean aplicando esta derivación izquierda por la derecha, puede haber más de una derivación por la izquierda que me dé la misma cadena. Y eso significa que más adelante, cuando haga análisis sintácticos utilizando árboles, pues en realidad podría tener más de un árbol que corresponda a una cadena generada. Esos lenguajes, pues por eso se llaman ambiguos, porque tienen más de un análisis gramatical que les corresponda. No tienen nada de malo en sí, pero para algunas cosas son poco convenientes. Piensen, por ejemplo, si ustedes están construyendo un compilador para un lenguaje de programación. Una parte importante del compilador es el análisis gramatical. Ustedes tienen que decidir si lo que tienen es un condicional que se aplica a dos programas más pequeños, o por el contrario es un ciclo que se aplica a un solo programa. Y esto, pues, esa decisión podrá depender del árbol gramatical que ustedes construyan, y el resultado en cuanto a qué tipo de programa se va a ejecutar puede ser muy distinto. Entonces, por esas razones que es importante que la gramática no sea ambigua, o que en todo caso ustedes tengan medios adicionales de resolver esa ambigüedad si no está en la gramática. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con expresiones aritméticas en la mayor parte de los lenguajes de programación. La mayor parte de los lenguajes de programación prescinden del uso de paréntesis innecesarios, y entonces eso genera cadenas que admiten más de un análisis gramatical, y la forma en que suele resolverse eso no es regresando a los paréntesis, sino asignando precedencia a operadores. Generalmente la multiplicación tiene precedencia sobre la suma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una opción distinta, pero una muy simple es evitar este problema definiendo gramáticas no ambiguas, gramáticas que nos dan una forma única de generar una palabra del lenguaje. Ahora, vamos a tener lenguajes para los cuales no es posible dar una gramática no ambigua. Eso suena un poco raro, pero es posible tener eso. Y esos lenguajes los vamos a llamar inherentemente ambiguos. Aquí lo estoy señalando. Bien. Bueno, por otro lado, uno puede diseñar una gramática y mantener incluir reglas provisionales, por ejemplo, después uno puede olvidar eliminarlas, y termina con reglas que no son muy útiles. Una gramática va a ser pulcra si no tiene este tipo de reglas. A ver, por ejemplo, piensen en un símbolo no terminal que esté en su gramática que no les genera nada. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos pensando que generamos a partir del símbolo inicial, pero cada símbolo no terminal genera subcadenas de palabras del lenguaje. Si algún símbolo no terminal no genera ninguna subcadena, en realidad no nos hace falta, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque no tiene efecto sobre el lenguaje que se está generando. Entonces, esa gramática no es pulcra. Vamos a tener también otro tipo de cadenas de este estilo. Vean, aquí tenemos dos cadenas, y digo que si S genera una cadena con el prefijo alfa, el sufijo beta y en medio A,
la letra A, entonces pues eso está bien, porque algo me está generando de alguna manera voy a llegar a este símbolo no terminal. Pero si ustedes tuvieran este símbolo no terminal, que aunque en su gramática parece que está haciendo algo, pero nunca es alcanzable, pues también sobra. A ver, déjenme poner un ejemplo muy sencillo de una regla como esta que sería inútil. Voy a regresar a la pantalla completa. Permítanme. Ahora sí se ve la pantalla completa, ¿no? Entonces, aquí en el blog voy a agregar una regla a este lenguaje que tengo acá. Y les digo, mira, C me genera BA, que por cierto me van a decir, eso no es un palíndroma. Yo digo, sí, efectivamente eso no es un palíndroma, pero se dan cuenta que esa regla pues es inalcanzable, porque en ningún punto S me lleva al símbolo C, y por lo tanto pues C en realidad es improductivo. Yo tendría que tener una forma de llegar a C para que esto tuviera algún efecto en el lenguaje, y eso es lo que me está diciendo entonces mi inciso B de las gramáticas pulcras. Si tienes símbolos que son inalcanzables a partir del símbolo inicial, pues esos símbolos sobran. Así que pulcritud, elimínalos. Ahora regreso a la ventana de las láminas. Ahí está. Bien. Bueno, termino con mis definiciones preliminares y voy a decir que una definición es terminal si no contiene símbolos no terminales del lado derecho. En el caso de la gramática que di, de los palindromas, la única regla que es terminal, la única producción que es terminal es S se convierte en epsilon, porque todas las demás, las otras dos, tienen a S mismo del lado derecho, ¿se dan cuenta? Entonces una producción terminal no contiene símbolos no terminales. Y una producción se va a llamar una regla epsilon si su lado derecho es epsilon. Y en esa gramática pues teníamos precisamente esa, ¿no? S me da epsilon. Puedo decir que una producción es unitaria. Vean si es de este estilo. A me genera B. Con A y B símbolos no terminales ambos. Porque es unitaria, pues porque tengo un no terminal de cada lado, ¿no? Y voy a decir que una gramática es propia si no contiene reglas epsilon ni reglas unitarias. Las gramáticas propias me van a ser muy útiles más adelante, pero como pueden darse cuenta, hay algo un poco de redundante en esta idea de que A me genera B, porque pues si B después me genera otra cosa, yo podría pensar que una regla que me lleve de A a esa cosa directamente es más útil, ¿no? Me ahorro un paso. Entonces, por esas razones que estas reglas unitarias no son muy útiles en general. Y las reglas epsilon también podemos pensar que no son tan útiles, porque en general no están produciendo nada, ¿no? Bueno, en general no están produciendo nada, epsilon no es nada. Pero pues pueden ser útiles para formular una gramática de manera sencilla. La gramática que les di de palindromas es muy sencilla gracias a la regla epsilon. Después vamos a ver que esto puede ser un inconveniente y vamos a dar la vuelta a estas reglas epsilon. Bien. Ahora, regreso a los paréntesis balanceados. Tengo la gramática de paréntesis balanceados que ya presenté y quiero insistir en qué significa que los paréntesis sean balanceados. Vean, observen lo siguiente. Tomen una cadena generada por esta gramática. Y observen cómo esta cadena, el número de paréntesis que abre es igual al número de paréntesis que cierra, porque si no, no estarían balanceados, no tendría más paréntesis que abren o más paréntesis que cierran. Pero además tengo esta otra característica que tengo aquí como 2, que me dice, mira, si tú tomas un prefijo de la cadena alfa, que fue una cadena generada por la gramática, en este prefijo se cumple la propiedad de que siempre hay menos paréntesis, menos o el mismo número de paréntesis que cierran que paréntesis que abren. ¿Por qué razón? Porque en el momento que ustedes cierran más paréntesis de los que llevaban abiertos,
la cadena ya no puede ser balanceada. Entonces tenemos aquí que siempre se cumple esta propiedad, y si pasa eso para cualquier prefijo de la cadena, entonces los paréntesis están balanceados. Y mi afirmación es que la gramática que les presenté solo produce cadenas de paréntesis balanceados, es decir, cadenas que cumplen estos dos requisitos. Y lo voy a demostrar. ¿Por qué lo voy a demostrar? Digo, intuitivamente ustedes van a decir, pues es bien claro que funciona. Y nuevamente les digo, sí, es bien claro que funciona. Y las matemáticas y la computación están llenas de situaciones que intuitivamente deberían ser así, pero no lo son. Entonces, pues una práctica rigurosa es demostrar las cosas, no nada más confiar en que nuestras intuiciones nos están diciendo lo correcto. La otra es porque, y esa es la razón principal aquí en este curso, es que lo que voy a hacer va a ser una técnica muy útil, voy a utilizar una técnica muy útil para demostraciones futuras, y entonces pues mejor le estreno con un ejemplo muy simple. Entonces voy a regresar al blog y usando también las láminas. Permítanme, entonces cambio ahorita pantalla completa. Ya está. Bien. Entonces déjenme abrir una nueva página. Aquí está. Recuerden la gramática de paréntesis balanceados. Será muy simple. Teníamos estas reglas. S me genera paréntesis, S paréntesis, o bien me genera S seguido de S, o bien me genera epsilon. Entonces lo que voy a demostrar es lo siguiente. Voy a demostrar algo más fuerte de lo que está ahí. Voy a tener que en cualquier derivación de este estilo, y aquí puede seguir esto, no tiene que tenerse necesariamente en este punto. Uno y 2 para toda I, nada más para la última. Y entonces esto, por supuesto, si se comprenden todas, funciona. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. El caso básico, y esto parece inducción matemática, pero van a ver cómo no es inducción matemática nada más, es alfa 0 obviamente, y en este caso pues alfa 0 es S, ¿se dan cuenta? A ver, permítanme aquí para evitar confusión, vamos a llamarle el caso así, y para no confundir con los requisitos 1 y 2, ¿no? Entonces caso I, se mejor como círculo, ahí está. Bien, entonces el caso básico es S, ¿no? Y obviamente todos están de acuerdo conmigo, ¿no? No tiene paréntesis la letra S, entonces como no tiene paréntesis, el número de paréntesis que abre 0, el número de paréntesis que cierra 0, solo admite dos prefijos, en este caso epsilon que no tiene paréntesis y S que tampoco tiene paréntesis, y los dos cumplen también el requisito 2. Entonces es muy obvio. Entonces en el paso 2 voy a formular una hipótesis inductiva. Para toda I estrictamente menor que J, alfa I en algún momento
tanto me llevó a la producción de alfa J. Alfa I cumple 1 y 2. Entonces ahí espero que esté claro. Mi hipótesis inductiva es esa. Y por supuesto el paso inductivo va a ser por demostrar alfa J cumple I y 2. Voy a fijar entonces en la siguiente instancia específica de lo que acabo de decir. Supónganse que tengo este caso. Por hipótesis no inductiva, sino por el hecho de que la alfa ya aparece primero, vamos a suponer que alfa I me lleva directamente a alfa J. Y entonces tengo tres posibilidades. La primera, vamos a llamarle A, es la siguiente. Alfa I es de esta forma. Gamma I, S, eta I, y entonces alfa J es de la siguiente forma. Gamma I, paréntesis, S, paréntesis, eta I. La posibilidad B es alfa I, pues es de la misma forma, por supuesto, gamma I, S, eta I, pero alfa J ahora es de esta forma, gamma I, S, S, eta I. ¿Por qué razón? Pues vean que es la otra regla de producción que tengo, ¿no? De acuerdo con mi gramática. Y la posibilidad C es que alfa I, pues nuevamente es de la misma forma, gamma I, S, eta I, tiene que tener una S, porque si no, no se habría transformado, ¿no? Y alfa J sea de esta forma, gamma I, seguido de eta I. ¿Por qué razón? Bueno, pues vean que son mis tres reglas de producción, que las tengo acá arriba. O bien S me da paréntesis, S paréntesis, o bien me da dos S, o bien me da épsilon. Entonces, cada uno de estos tres casos A refleja que yo apliqué una de las tres reglas. Entonces, yo afirmo aquí, y espero que sea muy claro ya una vez que lo vemos de esta manera, en A se cumple, bueno, ahí está, alfa J cumple 1 y 2. ¿Por qué razón? Vean, voy a usar el cursor para esto. Alfa J, en alfa I se cumplía. Eso quiere decir que gamma I cumple con tener un número de paréntesis que sea menor o igual que, bueno, primero el requisito 1, que en gamma I, S, eta I se abren y se cierran el mismo número de paréntesis. Vean cómo en alfa J lo que hice fue agregar un paréntesis que cierra y un paréntesis que abre. Entonces no estoy alterando el equilibrio de paréntesis, la paridad, porque agrego uno de cada uno. Entonces, uno es claro que se cumple. 2, ¿por qué se cumple 2? Vean cómo hasta gamma I hay más paréntesis que cierran que paréntesis, menos paréntesis que cierran que paréntesis que abren. Y cuando paso a alfa J, lo que hago es agregar un paréntesis que abre, lo cual no alteraría el equilibrio. Después agrego la S y después agrego un paréntesis que cierra y estos dos se cancelan. Y por lo tanto no estoy alterando el equilibrio. Y después sigue eta I que, pues, de acuerdo con lo que teníamos antes, si estaba precedido por gamma I, S, eta I no debería alterar esta situación de mantener acotados el número de paréntesis que cierran de acuerdo con el número de paréntesis que abren. Entonces no estoy alterando ese equilibrio. En los otros casos, pues es obvio que no lo estoy alterando. ¿Por qué? Porque en el caso de
no agrego paréntesis, lo que agrego son dos S, entonces no debo alterar el equilibrio entre paréntesis que abren y cierran. Y el caso C también es obvio, porque en lugar de agregar símbolos desaparezco uno, que no es un paréntesis, sino la letra S, entonces se cumple 1 y 2. Me parece que los casos B y C son todavía más obvios, ¿no? De por qué se cumplen 1 y 2. En B no agrego paréntesis, y en C tampoco agrego paréntesis. Entonces, ahí está, todos cumplen lo que queremos, y por lo tanto, esta gramática me genera cadenas de paréntesis balanceados, como establecen 1 y 2. ¿Quedó clara la demostración? Bueno, voy a tomar eso por un sí. Subo estas láminas después también a la página y continúo con las láminas entonces principales. Ahí está. Ya estamos con las láminas. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues ya terminamos con estos paréntesis. Vamos a utilizar esta técnica más adelante para presentar algunas demostraciones, pero por lo pronto quisiera detenerme en un conjunto de lenguajes que se conoce como los lenguajes de Dake. Estos lenguajes tienen la peculiaridad de que generalizan lo que acabamos de ver con las gramáticas que generan paréntesis. Bueno, en un lenguaje de Dake lo que tenemos es un conjunto de símbolos terminales A, y tenemos otro conjunto de símbolos no terminales, A barra, que es un complemento del primero. Entonces lo que tenemos aquí es que además de ser un complemento, pues su intersección es vacía y obviamente como es su copia, tenemos que tiene la misma cardinalidad. Por ejemplo, yo podría pensar en 3 tipos de paréntesis: los paréntesis redondos, los corchetes y las llaves. Ese sería un lenguaje de Dake. ¿Por qué? Porque para el paréntesis redondo que abre hay un paréntesis redondo que cierra, para un corchete que abre hay un corchete que cierra, y para una llave que abre hay una llave que cierra. Ese sería un lenguaje de Dake. Entonces el que acabamos de ver, el lenguaje de paréntesis, es un lenguaje de Dake, por supuesto. Y las gramáticas de lenguajes de Dake pues simulan la que ya teníamos, que son las siguientes. Una regla que me dice, mira, abres con ese tipo de paréntesis, el tipo sub 1, en medio pones una S para que puedas anidar más expresiones con paréntesis, y al final pones un paréntesis que cierra del tipo 1 también, es decir, este paréntesis que abre de este tipo le corresponde a un paréntesis que cierra de este tipo. Esto lo puedes hacer, estas reglas las tienes para cada uno de los paréntesis que forman parte de tu lenguaje de Dake, de los tipos de paréntesis que tienen. Tienes una regla de concatenación, solo te hace falta una, por supuesto, porque puedes concatenar cadenas que tengan distintos tipos de paréntesis, y finalmente pues necesitas la regla de epsilon para eliminar el símbolo S y tener cadenas de terminales nada más. Entonces, en realidad lo que importa aquí, si se dan cuenta, es cuántos tipos de paréntesis tenemos, y no exactamente cómo se ven. Porque para el conjunto A con n paréntesis que abren, vamos a tener un conjunto A barra con n paréntesis que cierran. Y entonces uno puede decir, bueno, mira, a este lenguaje de Dake, denótalo así, como D asterisco A. El asterisco es porque se dan cuenta que estamos concatenando, como si fuera un lenguaje regular. Pero como además agregamos esta posibilidad de anidar paréntesis, eso no es regular, y entonces por eso tenemos un lenguaje independiente del contexto. Y aquí tengo el A que va como suscrito, pues me señala ese punto. Ahora, una notación alternativa que pues es la que voy a usar en adelante es la siguiente. En realidad es indiferente cómo se vean los paréntesis, ¿no? A mí lo que me importa es que para cada tipo de paréntesis que abre hay un paréntesis que cierra, y me importa el número de tipos de paréntesis que tengo. Entonces me puedo concentrar no en la A concreta, sino en la cardinalidad de A. Supongamos que
A tiene n paréntesis que abren, y entonces al lenguaje de Dake respectivo lo denoto de esta manera, D asterisco sub n, diciendo son cadenas de paréntesis concatenadas que tienen n tipos posibles de paréntesis. Entonces el lenguaje se conoce como el lenguaje Dake sub n. Bien. Entonces ya que tenemos esto, déjenme ver, voy a la mitad de estas láminas. Continúo. Sí, voy a continuar porque la próxima semana no tenemos clase. Bien. Estos paréntesis van a ser muy importantes más adelante porque en realidad vamos a ver cómo todos los lenguajes independientes del contexto se parecen y son básicamente una versión de un lenguaje de Dake disfrazada de algo más. Eso lo voy a expresar así. Es un teorema de Chomsky, de Schutzenberger, que vamos a ver más adelante, que todos son eso, son lenguajes de paréntesis disfrazados. Pero para poder llegar a ese punto necesito presentarles dos conceptos más, que son las formas normales. Una gramática independiente del contexto, pues ya vimos que el único requisito que tiene es que del lado izquierdo haya un símbolo no terminal, del lado derecho puede haber cualquier cosa. Pero yo podría ponerme más estricto y decir, oye, ¿por qué no pensamos en gramáticas más restrictivas, que le pongamos un requisito a lo que aparece del lado derecho? Y una primera restricción que se me ocurre es esta, que es la forma normal de Chomsky. Las gramáticas que tienen forma normal de Chomsky tienen esta característica. Obviamente, como son independientes del contexto, del lado izquierdo tienen un no terminal nada más. Pero del lado derecho hay dos opciones para una forma normal de Chomsky. Tienen una pareja de no terminales, aquí lo estoy subrayando con B y C, o bien tienen un terminal solamente, aislado. ¿Se dan cuenta? O bien una pareja de no terminales, o bien un terminal aislado. ¿Qué virtud tendría tener una gramática de este estilo? Piensen que si yo hiciera un árbol sintáctico de cómo derive algo, no mis flechas que las que estaba usando hasta el momento, sino árboles sintácticos que voy a presentar más adelante, los árboles sintácticos de las cadenas generales por una forma normal de Chomsky son árboles binarios. Es decir, a ver, tengo uno más adelante, déjenme presentárselos para que se den una idea. Aquí está, tenemos esto. Ven, esta cadena ABCD la genera a partir de una gramática que tiene forma normal de Chomsky. Entonces empiezo aquí con la raíz del árbol que me dice, mira, tu primer símbolo fue una S. Y en la siguiente derivación, que es el siguiente nivel del árbol, lo que tengo es una T y una U mayúsculas porque son no terminales. Y a su vez esta T me permitió insertar después una V y una W, y después esta V me permitió insertar una T y una X, y después decidí que todas se convertían en terminales, porque tengo eso es lo que tengo, que un no terminal me puede generar también un terminal solo. Y este T me da una A, este X me da una B, la W me da una C y la U me da una D. Entonces tengo A, B, C, D. Entonces, esto tiene pues sus virtudes. Primero, en el último nivel del árbol, lo que vamos a tener son derivaciones así unitarias. Y en los demás lo que tenemos son derivaciones de este estilo, y por lo tanto el árbol es binario, salvo este último nivel, el nivel de las hojas. Entonces son árboles fáciles de analizar. Si yo quisiera hacer un recorrido de algún tipo, pues ustedes saben que los árboles binarios se pueden recorrer de manera eficiente con algoritmos bastante homogéneos. Entonces, pues eso también es una virtud. Un árbol que tenga un número variable de hijos en cada nodo pues requiere algoritmos que son más difíciles de expresar, que es mucho más difícil de predecir cuánto tiempo va a llevar recorrerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, una forma normal de Chomsky tiene sus virtudes. Aquí está, entonces está con forma normal de Chomsky. Bien, ahora
También podemos pensar en un tipo de gramáticas con otras restricciones diferentes, y eso me da las formas normales de Greibach, que están aquí en este segundo renglón, que obviamente voy a abreviar como GNF, perdón, G de Greibach, y la C de arriba, de forma normal de Chomsky, pues la C es de Chomsky, obviamente. Entonces tenemos que las producciones en una forma normal de Greibach son de un solo tipo. Es una no terminal de este lado, porque es una gramática independiente del contexto, por supuesto, pero de este otro lado lo que tengo es, vean lo siguiente, una cadena encabezada por un terminal, solo un terminal, seguido de una cadena de no terminales, sin nada en medio. Esa cadena de no terminales, por cierto, puede ser vacía. Y en algún punto tiene que ser vacía, si no, no me deshago de ellos, ¿no? Por eso aquí tengo que K es mayor o igual que 0. Y empiezo a enumerar las B's desde 1, porque pues ese es el caso, cuando K es 0, no tengo no terminales. Entonces, esta es la forma que tiene una regla, una producción que cumple con la restricción de una forma normal de Greibach. Bien. Ahora, vean ustedes, ¿y qué cosas se pueden hacer con estas gramáticas todavía más restrictivas? Y la pregunta es que, pues al menos podemos hacer los ejemplos que habíamos hecho antes. El lenguaje de paréntesis lo puedo tener en forma normal de Chomsky y en forma normal de Greibach. Vean, aquí en este primer renglón tengo una forma normal de Chomsky para el lenguaje de paréntesis. Perdón, mi cursor está iluminando los dos renglones por un defecto por la forma en que crea LaTeX estas tablas. Pero bueno, ven, el primer renglón, es forma normal de Chomsky. La S se transforma en la primera regla en un par de no terminales, en la segunda regla también se transforma en un par de no terminales y en la tercera en un par de no terminales. La C a su vez me da dos no terminales y finalmente la A me da un terminal solo y la B me da un terminal solo. Entonces esto tiene forma normal de Chomsky. Y genera el lenguaje de paréntesis también. Con una pequeña excepción, van a ver, aquí el lenguaje de paréntesis me permitía generar epsilon. Estas reglas que estoy presentando ahora no me dan epsilon, pero con la excepción de epsilon es el mismo lenguaje. Acá abajo vean cómo tengo una definición distinta del mismo lenguaje, una gramática diferente, y esta tiene forma normal de Greibach. Ese me puede dar un paréntesis que abre seguido de la cadena B, o un paréntesis que abre seguido de la cadena SB. Vean, aquí entonces S sería B1 y B sería B2. B1 para un paréntesis que abre seguido de B, seguido de un paréntesis, de la S, o B1 para un paréntesis que abre seguido de S, seguido de B, seguido de S, y finalmente B lo que me va a dar son paréntesis que cierran, que entonces van a empatar, van a corresponder con los paréntesis que abría anteriormente. Y esta gramática pues tiene forma normal de Greibach. Me da el mismo lenguaje. Ahorita créanmelo, después lo voy a demostrar, pero por lo pronto créanme que es así. Si la observan con cuidado, vean, la forma normal de Chomsky no hay dudas de que funciona bien, espero. La forma normal de Greibach es un poquito más sutil. Esta regla que voy a subrayar en este momento es la que me permite anidar paréntesis. Pero también yo tengo que concatenar cadenas. Y una forma de concatenarlas es con esta regla, que me dice, mira, abres un paréntesis y aquí va el paréntesis que lo va a cerrar seguido de pues algo que va a ser otra cadena de paréntesis balanceados. Y también puede ser que empieces con un paréntesis que abre, vayas a generar más cadenas de paréntesis balanceados anidadas dentro de este par de paréntesis y después pongas una segunda cadena de paréntesis balanceados acá con esta segunda S. Entonces, si lo ven así, pues ya intuitivamente espero que les quede claro que va a funcionar, ¿no? Aunque no lo haya demostrado todavía. Bien. Ahora, para el lenguaje de palindromas, tengo también gramáticas en forma normal de Chomsky, de Greibach, aquí abajo. Vean, esta primera en forma normal de Chomsky me dice, mira, S te puede dar una A mayúscula seguida de una otra A mayúscula. Y vean más adelante cómo esta A mayúscula se va a transformar en una A minúscula, que es un símbolo terminal. Entonces, esta regla tiene forma normal de Chomsky y me genera el palíndroma más simple, que es AA. La segunda regla, pues me hace lo mismo, pero con el palíndroma más simple. Tenemos dos palíndromas que son los más simples, que es BB.
Ujú. Pero yo podré decidir construir palíndromas más complejos, por supuesto. Y entonces tengo aquí A seguido de C, o bien B seguido de... discúlpenme, esto es un error de LaTeX. Seguramente, bueno, no de LaTeX, de mi editor de LaTeX, que se llama TextStudio, que últimamente ha estado funcionando un poco raro. Esta Q no le hagan caso, no va ahí, es seguramente error del editor, y no tanto del editor, de mi touchpad, que es muy sensible. Me está pasando que inserta de repente caracteres que no van al caso. Entonces no le hagan caso a esta Q, esta regla es B seguido de D. Corrijo ahorita mismo estas láminas y le subo una versión corregida. Ajá. B seguido de D. Y vean cómo la C se convierte después en S seguido de A, y esto significa que esta A va a empatar, vean, esta C es la de aquí, esta A va a empatar con esta de acá, y entonces pues va a mantener la forma palindrómica, y en medio va a insertar una S que va a permitir anidar más cosas en medio, generar palabras de mayor longitud. Y la D pues hace lo mismo pero con B. Vean, aquí la regla B seguido de D, lo que más después es una S seguido de B, y esta B empata con esta B de acá. Insisto, no le dan caso a esta Q, discúlpenme, es error de mi editor. En la presentación que yo descargué, profesor, no veo la Q, ¿eh? Gracias. Entonces es un error que acabo de insertar. Disculpe nuevamente, yo trabajo en mi currículo, tengo una computadora convencional, uno de estos que les llaman all-in-one, con un teclado separado. En casa pues estoy trabajando con mi laptop, que tiene un touchpad muy sensible, y mi pantalla también es muy sensible. Entonces seguramente mientras estaba revisando las notas he oprimido sin querer una tecla. Entonces creo que me la aclaras. La voy a guardar entonces nada más aquí, y voy a asumir entonces que la que está ya está correcta. Gracias por la observación. Bien, entonces bueno, ahí está. La gramática que tienen ustedes sí está bien, esta es la que está mal. La segunda versión es forma normal de Greibach. Ven que lo que hago es agregar primero aquí un símbolo terminal, seguido de una cadena no terminales, que en este caso pues es solo uno, A. Y esta también me genera el palíndromo más sencillo, que es AA. Y por supuesto tengo para el otro palíndromo más sencillo, que es BB, que me dice, mira, primero va el terminal B, seguido de esta B mayúscula, que se va a convertir en una B minúscula. Después tengo la posibilidad de anidar más, hacer palabras más largas, anidando palíndromas en medio, y entonces aquí tengo A seguido de S mayúscula, A mayúscula, y por supuesto para el caso de la B tengo B seguido de S seguido de B mayúscula. Tiene forma normal de Greibach también, y me generan el mismo lenguaje. Las dos me dan exactamente el mismo lenguaje, salvo epsilon. Eso es muy importante y no es muy importante a la vez. Digo, es muy importante porque pues no son los mismos lenguajes. Entonces yo tengo que pensar qué hago con las reglas epsilon, porque para tener forma normal de Greibach y de Chomsky no puedo tener reglas epsilon. ¿Se dan cuenta? No es posible tenerlas de acuerdo con las restricciones que tenemos. Pero por otro lado, pues epsilon es una cadena de la que podemos prescindir fácilmente, ¿no? O sea, si uno quiere reconocer epsilon, pues no necesita un mecanismo complicado para reconocerlo o generarlo, ¿no? No tiene caracteres. Entonces voy a lidiar más adelante con epsilon, con las reglas epsilon, para eliminarlas, sabiendo que en realidad no me pierdo más que de una cadena. Bien, entonces me detengo aquí. La próxima clase lo que hacemos es exclusivamente revisión de calificaciones de tareas, y esto va a ser entonces, déjenme ver, quedamos que la próxima clase es el lunes 18, ¿no? Porque el miércoles 18, el lunes 16 no tenemos clase, lunes 18 va a ser revisión de tareas. No es cierto, estoy mintiendo. Quedamos que este miércoles revisamos tareas. Miércoles 11 revisamos tareas, y la siguiente clase, que es la del miércoles 18, seguimos con el tema de formas normales de Chomsky y de Greibach. Disculpen el error nuevamente. ¿Preguntas? Yo, profesor. ¿Y entonces qué criterio usaríamos para decidir si usamos Chomsky o Greibach?
Bien, esa es una buena pregunta. Mira, en realidad, Chomsky es bastante importante, más adelante vamos a ver por qué. Porque nos permite demostrar estos teoremas útiles y porque además Chomsky nos da un algoritmo universal de reconocimiento bastante eficiente. Greibach en su momento fue muy importante porque nos daba otro algoritmo de reconocimiento universal que potencialmente era bastante útil, pero ha perdido importancia porque, ¿cómo decirlo? Lo que ha ocurrido más bien es que hay algoritmos más eficientes de reconocimiento de cadenas que se basan no en Chomsky ni en Greibach, sino en un principio que se llama Look-Ahead, Right Look-Ahead, que te permite reconocer cadenas de manera cuasi lineal. Pero el costo de esos algoritmos de reconocimiento, después voy a explicar cómo funcionan, pero cuando menciono es que no todos los lenguajes pueden tener gramáticas de ese estilo. Pero es un costo relativo. Lo que ha ocurrido es que la gente que hace lenguajes de programación acepta ese costo y que hacen lenguajes de programación que siguen esas restricciones, que se pueden reconocer con estos de Right Look-Ahead. Y entonces, pues en los hechos Greibach perdió importancia, porque no nos da un algoritmo más eficiente que estos otros. Y Chomsky es más sencillo. Entonces, ¿cuándo vamos a elegir una? ¿Cuándo vamos a elegir otra? Te diré que en la práctica rara vez vas a usar Greibach. Vas a usar más Chomsky, o bien vas a adoptar una gramática que admita reconocimiento por estos algoritmos de RRH. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta? Sí, entonces, limitándonos a lenguajes libres de contexto, o sea, si existe una gramática de Greibach, también existe una de Chomsky para cualquier lenguaje, o hay algún lenguaje libre de contexto que solamente funcione con la forma de Chomsky o solo con la de Greibach. Bien, ese es el teorema. Termina. Bueno, yo creo que ya terminaste. Lo que se ve fue el eco. Bien, ese es el teorema que vamos a ver en la próxima clase. El teorema nos dice que, dada una gramática independiente del contexto de cualquier tipo, hay formas normales de Chomsky de Greibach para ese mismo lenguaje. De un lenguaje independiente del contexto siempre hay las dos, Greibach y Chomsky. Y de hecho la demostración que yo sigo aquí en este curso lo que hace es primero construir una forma de Chomsky, o por supuesto que ya se construyó, y a partir de esa derivada de Greibach. Entonces sí, podríamos tener las dos cosas, simplemente en la práctica Greibach no se usa mucho ya. Sí, contesté tu pregunta, ¿no? Sí, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, este miércoles, ¿cómo van a estar los grupos? ¿Vamos a estar en sala de espera y usted nos va a aceptar o nos envía por correo una lista de los diferentes bloques? Voy a enviarles por correo una lista con los diferentes bloques. Lo que voy a hacer es que ustedes van a estar en sala de espera en su bloque. Okay. Para que no toda la hora. Ustedes saben que si te tocó en el tercer bloque, que es el que voy a revisar de 9:30 a 10, entonces te conectas unos minutos antes de las 9:30 y ya está ahí, vas a estar ahí esperando, para no hacerte esperar toda la hora completa. Eso se los envío, yo creo que hoy en la tarde. Gracias. Si me extendiera demasiado con los bloques, a lo mejor pasaré a algunos de ustedes a la clase siguiente, pero quiero hacerlo a hora de clase, para no invadir su tiempo en otros horarios, por si tienen otros cursos u otras actividades. Bien. ¿No hay más dudas, entonces? Bien, pues si no hay más dudas, entonces me despido. Muchas gracias por su presencia hoy y varios de ustedes me mandaron mensajes la semana anterior, no los he contestado, discúlpenme, los contesto esta semana. Pero si alguien tiene una duda muy, muy urgente, insístame hoy en esa duda. Bueno,
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buen día para todos.